Sucedió en Mallorca, los episodios más curiosos de la historia de la isla. Bienvenidos otra semana más al podcast en el que desvelamos momentos curiosos de la historia de Mallorca. Rara vez algunos segundos antes de hincarle el diente al plato se parará a pensar en el origen histórico de las recetas, pero cada uno tiene una historia y un desarrollo detrás que le han hecho llegar tal y como la conocemos hoy a nuestros días. Hoy desentrañaremos esa historia de 3 de los platos más típicos de Mallorca. ¿Cómo idearon nuestros antepasados el pa amb oli, el arròs brut o el frit? Quédense para descubrirlo en nuestro particular viaje temporal y culinario. Empezamos por lo más básico y uno de los platos más típicos que seguro que todos los oyentes no es que lo hayan probado, sino que probablemente lo coman con regularidad, el pa amb oli. De hecho, un estudio afirmó que el 76% de los mallorquines lo consumen de forma semanal. La historia comienza con los cartagineses, cuando siglos antes de Cristo introdujeron en las islas el árbol de olivo. Así los payeses, cuando tenían que ir al campo a trabajar para coger fuerzas, recurrían a coger una yesca de pa que untaban en el recipiente donde se guardaba el aceite de oliva. Los tomates no se introdujeron hasta el descubrimiento de América, por lo que el pa amb oli, como tal, con el tomate restregado, pudo empezar a hacerse sobre el 1500 o el 1600. Lo tenían fácil, además del pan mojado con el aceite, restregaban un tomate de la huerta y trataban de ponerle algo encima. Era una comida rápida, barata y nutritiva, que les daba fuerza para soportar el duro trabajo del campo. Lo cierto es que tal y como lo conocemos hoy, el pa amb oli es algo bastante moderno. Los expertos datan su aparición en el siglo XVIII, cuando fue mencionado por primera vez en una receta documentada por Jaume Josep Bernat Martí i Oliver, un fraile agustino del convento del Socorro de Palma. Hoy en día hay cierta controversia con el pa amb oli, primero por su similitud con el pan tomàquet catalán y también sobre qué va primero, el aceite o el tomate. Vamos con el primer tema, si es lo mismo que el manjar catalán. No existe una respuesta categórica, pero diferencias sí las hay. Para empezar, el pa amb oli mallorquín utiliza el pan moreno, un pan más denso y que no lleva sal. Se sirve en rebanadas que pueden tostarse o no y, lo más importante, el tomate. El pa amb oli mallorquín se distingue por llevar untada tomatilla de ramellet, una variedad autóctona de tomate más pequeña y amarga y con más jugo. En cuanto al orden de los factores, la versión más extendida es que se restriega el tomate primero y después ya el aceite y la sal. Por supuesto, hay quienes primero echan el aceite, después la sal y para finalizar, lo último, restriegan el tomate. Incluso también hay quien le restriega diente de ajo. Para gustos, colores. Decidan ustedes si el orden de los factores altera en este caso el producto. Vamos con otro de los platos más típicos de la cocina mallorquina, el arròs brut. Consiste en arroz caldoso con especias, cocinado originariamente con productos del huerto, carne y caza. Tradicionalmente servía para recoger y aprovechar las sobras de días anteriores de carne, verduras y hortalizas. Es el plato que comían los campesinos en el interior de Mallorca los domingos, como complemento de las legumbres que se comían durante la semana. Toma el nombre por su color oscuro y opaco debido a las especias del hígado, lo que le hace parecer brut, sucio. El origen de este plato también lo encontramos en el campo, gracias a los payeses. Los antecedentes de este plato son los arroces de los campesinos, sencillos y elaborados con lo que tenían a mano. Sí sabemos que a partir del 1600 se empieza a gestar una receta típica de aquí de Mallorca, combinando el arroz con legumbres y judías. Y ya cuando llegó el tomate de América también empezó a formar parte de los ingredientes de este arroz. Pero no fue hasta 1700 cuando se fijaron las reglas y la receta oficial del arròs brut mallorquín de hoy. También tiene diferencias con algunos platos similares de la cuenca mediterránea, como por ejemplo las famosas paellas valencianas. La diferencia principal es que en el arròs brut los sabores se entremezclan en su conjunto. Y acabamos el repaso de la historia culinaria de estos 3 emblemas de la gastronomía mallorquina con el frit mallorquí, toda una institución en la isla. Se trata de una fritura con carne de cerdo, guindillas, ajo, pimienta, laurel, hinojo, clavo y canela. A todo esto se le añaden ya fritos patatas, pimientos rojos, cebolletas y habas tiernas. La receta se remonta al 1300, cuando aparece por primera vez escrita en el Llibre de Sant Sobí.
Se cree que tiene origen sefardí, de las costumbres culinarias de los que viven o descienden de judíos, ya que este plato tiene muchas similitudes con gastronomía judía y árabe. El frito mallorquín es un plato versátil, que cambia de nombre según los ingredientes de los que se disponga. Así tenemos el frito de matanzas, que se elabora normalmente en la época de matanzas del cerdo con la carne del animal, y el frito de Pascua, que se cocina con la carne de cordero en lugar de cerdo. Y también tenemos el frit mariné. Por su parte, sustituye toda la carne por pescado como sepia, mejillones, gambas y rape. Acabamos aquí la dosis de historia de Mallorca de esta semana. Ahora, cuando vayan a comer con familia o amigos alguno de estos 3 platos tan típicos, pueden explicarles cómo han llegado a nuestros días tal y como los conocemos hoy. Y quién sabe, quizás se animan hoy a cocinar ustedes alguno mismo. Nosotros despedimos aquí este episodio. Nos escuchamos la semana que viene, con más anécdotas e historia de nuestra isla. Un abrazo.